Con ustedes como siempre hasta el mediodía. Bien, vamos a hablar como cada jueves. La tenemos a la licenciada, la psicóloga Andrea del Valle acompañándonos. El tema de hoy, ataque de pánico. ¿Cómo definimos el ataque de pánico? Ajá, vamos a preguntarle a ella. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. ¿Todo bien? Buen día, Buen ¿todo día. bien? ¿Cómo está, gente bien. linda? Muy bien, con ganas de saber un poco más acerca de ataque de pánico, por qué se genera, cómo se genera y cuándo se define o se diagnostica este padecimiento. Me parecía súper importante hablar un poquito de esto, ahora que llega fin de año y estamos todos muy sobrecargados con cuestiones laborales, fin de año, las fiestas, obligaciones. Y el ataque de pánico, no sé si darlo como una definición, pero sí podemos a veces encontrar la raíz, y a mí me gusta por ahí dividirlo en dos partes, porque uno tiene que ver a veces con las cosas muy actuales, de las que nos están pasando ahora, que por ahí psíquicamente nos sentimos sobrecargados, y cuando digo psíquicamente sería mentalmente, cuando tenemos muchas funciones que cumplir, muchas obligaciones, y a veces esas obligaciones que tenemos que cumplir no son del orden del placer, no nos gustan, estamos obligados, y eso genera que al no poder procesarlo psíquicamente, se nos junta todo, y cuando la mente, el inconsciente, el consciente no procesa lo que está sucediendo, el que va a pagar siempre las consecuencias es el cuerpo. Es toda esa energía mentalmente que no podemos procesar y va y se dispara en el cuerpo. ¿De qué manera las más de las veces se presenta el síntoma? No puedo respirar, me late el corazón. Cuando está bien complicado el asunto es, siento que me voy a morir. Entonces, cuando decimos recarga psíquica, recarga mental, a veces en el día uno está muy acostumbrado, por ejemplo, ustedes están en la radio, van, vienen, hay gente que está acostumbrada a hacer un montón de cosas. Pero puede ser que uno esté muy recargado, por ejemplo, ejemplos para que se entiendan cotidianos de la vida diaria. Uno tiene que salir a laburar, tiene que llevar a los chicos del colegio, tiene que traerlos, tiene que hacer la comida, tiene que cumplir a la tarde, tiene que volver a hacer otras actividades, y a veces entre esas obligaciones son un montón, y no es lo mismo hacer una que hacer 15 o 20. Más o menos ustedes ahí se entiende, sí. Obviamente, hacer una cosa, hacer muchas, acaparar todo, es así. ¿Qué debemos hacer? A ver, cuando estamos con una situación así extraña, ¿cómo sería el primer paso para poder tratar una situación así? Casi siempre uno lo que sabe es que le agarra como esa ansiedad de que cree que es un montón lo que va a hacer, que no lo va a poder lograr, y ahí es donde empieza el cuerpo a ponerse en alerta, porque eso es lo que nos da, una alerta, y mediante esa alerta uno no sabe qué hacer, y cuando uno no sabe qué hacer, uno simplemente no tiene que hacer nada. Tiene que detenerse, no hacer nada y volver a replantearse el juego de lo que uno puede hacer y de lo que uno no puede hacer. Hay cosas a veces que van de la mano de la obligación, y cuando algo es de manera obligatoria, hay cosas que no podemos cinturear y decir, esto no lo voy a hacer, sino uno tiene que mentalmente prepararse para, y lo tengo que hacer. Y ahí viene el otro bracito, que decía, lo divido en dos partes. Por ejemplo, unas son cuestiones que se me sobrecargo mentalmente, físicamente, y como no resiste esa energía, se dispara en el cuerpo porque por algún lado tiene que salir. Y la otra cuestión que también es muy interesante es la que hablábamos la semana pasada. Esos traumas que quedan, porque no es menor, me parece súper interesante también decirlo, esos traumas que quedan de vivencias anteriores que no se han podido procesar psíquicamente. Y cuando hablamos de trauma podemos hablar de cosas, para un sujeto nunca nada va a ser liviano, cada uno vive su trauma como puede,
pero, a ver, podemos hablar de abusos infantiles, bullying, maltrato infantil. A ver, tenemos muchas situaciones, por eso digo, hay cosas que podemos pensar, entre comillas, como más livianas y cosas hasta muchísimo más heavy, que a veces no se procesan, no se duelan, no se resuelven, y esas son las que a veces vuelven a insistir en el presente, porque hay algo que nos remite a ese pasado y no sabemos qué es, y ahí el cuerpo también denuncia. Por eso iban por esas dos ramitas donde este síntoma, que muchas veces la gente sintetiza en el ataque de pánico, puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer? Primero detectarlo y ver por dónde viene. Si es algo del orden de lo traumático, que hay que resolver, duelar y hablar, las más de las veces el síntoma está anudado a la palabra y ese síntoma se tiene que desanudar por medio de desandar en la palabra, ver de dónde proviene para duelar esa situación. Y en el otro caso, que es en el del día a día, tal vez hay que parar la pelota y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y si sé que en mi bandeja un vaso lo puedo llevar, 2 vasos lo puedo llevar, pero 50 vasos no puedo llevar, tendré que empezar a entender que tengo que llevar de a 2, de a 3 y no de a 60. Sí. Es un ejercicio, Andrea, Sí, el poco a poco, empezar a probar eso, como decís. Sí, porque como siempre decimos, ¿no? Y vamos charlando jueves a jueves, tal vez el de afuera, la sociedad, hoy nos pide demasiado, hoy nos pide que tenemos que ir al gimnasio, a correr, a caminar, criar los hijos, salir, estar, trabajar, ser exitosos, y son tareas que nos pide el otro y que uno quiere responder esa tarea. Entonces cuando no llega a responder esa tarea, y uno no se siente lo suficientemente bien. Entonces es un ejercicio que uno tiene que hacer en introspectiva, mirar para adentro, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer que no me solicita el otro? Que no es una tarea fácil porque uno lo que siempre quiere es cumplir con el otro. Obviamente. Bueno, Andrea, cualquier consulta saben el tema, si tenés alguna situación así, tratar con un profesional siempre y poder atacar antes este tema. Sí, casi siempre los primeros síntomas son como la alerta, y esa alerta cuando se prende, este famoso me cuesta respirar, no me siento bien, me falta el aire, ahí es donde uno tiene que empezar a, bueno, ¿qué me está pasando? Y consultar para poder disipar esas cuestiones y ahí ir desandando para hacer la vida un poquito más liviana. Sí. ¿Se puede confundir con un ataque de ansiedad o es lo mismo? Y más o menos va de la mano, ataque de ansiedad, eso que no escapa de mí y siempre se divulga en el cuerpo o lo denuncia el cuerpo por medio de, hay gente bueno que se rasca sin parar, por ejemplo, empieza con comezones en el cuerpo, son todos síntomas que denuncian una misma falta de proceso sobre lo mental o lo psíquico que no se puede sostener. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chicos, que tengan muy lindo día. Gracias. Hasta luego. Bueno, teníamos a nuestra psicóloga hablando de hoy ataque de pánico. A ver, como sé que estaba por preguntarle, para la próxima. Para la próxima, quiero ver. Nos queda un jueves más del año. Sí, algo de fin de año, quiero preguntarle también. Las reacciones de fin de año, cómo estamos, esas discusiones en la mesa familiar. Uy. A ver, estamos como más sensibles. Sí, puede ser. ¿Qué pasa con el terreno de la abuela? ¿Sabes qué? ¿Cómo lo tratamos en familia? Creo que en esa mesa familiar no hay que hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. No tratemos de eso, política, religión, fútbol, y tampoco no hablemos de los terrenos. Tampoco. A ver, si la abuela va a dejar para uno o para otro, Siempre tiene un preferido. No trates ese tema, por favor. Pero está bien lo que decís, está bueno. ¿Cómo evitamos pasar un mal trago en estas fiestas?